Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Timal López. Soy una estudiante de la maestría en Derecho Civil y Mercantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente del tercer semestre, en donde se imparte la asignatura El régimen jurídico del mercado de bienes y servicios y el mercado de valores, una asignatura impartida por el doctor Armando Osorno Sánchez. Como parte de las actividades de esta materia está el estudio de los acuerdos que conforman la OMC. Y en esta ocasión opté por el Acuerdo sobre los textiles y el vestido, por sus siglas ATV, para poder explicarlo en este video en un tiempo corto, de modo que vamos a extraer las características, los principios y los objetivos que tiene este acuerdo de la manera más sintetizada. Vamos a ver que este acuerdo tiene dos antecedentes importantes, que son los mismos en los que se basaron los miembros para acordar y convenir el presente acuerdo. Estos antecedentes son lo establecido en la Declaración de Punta del Este, que era la liberalización del comercio, y segundo, lo establecido en la Ronda de Uruguay, la cual implicaba que no debiera haber violaciones al comercio internacional. Este acuerdo tuvo un antecedente aparte ya conformado como acuerdo, que es el acuerdo multifibras. Un acuerdo que estuvo vigente de 1974 hasta 1994, es decir, tuvo una vigencia de 20 años, pero tenía una característica que lo hacía débil frente al tipo de comercio que se estaba presentando. No tenía especificada la cuantía de la producción de textiles y de vestido que se daba en el mundo. ¿Esto qué implicaba? Que cuando esta cuantía no especificada se presentaba en un problema entre dos países, estos tenían la posibilidad de poder acordar una solución entre ellos dos, lo que implicaba que dejaban excluidos al resto de los países de este tipo de decisiones que pudieran suscitar una controversia. Entonces no se tomaban en cuenta porque solo afectaba a dos países y eran estos los que tenían que encontrar la solución. De modo que se daba un proceso de discriminación entre el país desarrollado y el que no lo era, porque éste establecía la mayoría de las normas que iban a regular al otro y a lo que el otro tenía que sujetarse para poder resolver la controversia. Entonces se dio un lapso de 10 años para que pudieran subsanar la carencia que tenía este acuerdo multifibras. Este acuerdo fue entonces reemplazado por el Acuerdo de Textiles y el Vestido, que entró en vigor en enero de 2005, ya dejando fuera y completamente descatalogado al acuerdo multifibras. Este acuerdo nuevo, el ATV, Acuerdo de Textiles y el Vestido, tenía la finalidad de seguir respetando lo acordado en Punta del Este y lo que estaba estipulado en la Ronda de Uruguay, pero siendo muchísimo mejor en cuanto a la cuantía que no tenía comprendida el acuerdo multifibras, que estuvo vigente 20 años. De manera que el nuevo acuerdo en su cuerpo tiene partes muy fáciles de identificar. La primera es la producción, el tipo de productos que se van a poder establecer en este acuerdo, que básicamente están conformados en los grupos de los textiles, de las fibras y de la vestimenta. De ahí vamos a derivar un sinnúmero de tipos de fibras, de textiles, de vestimenta que se van a catalogar en un anexo a través de códigos. Otra de las partes del acuerdo, y la más importante, corresponde a esta parte de liberalización. ¿A qué nos hace referencia esto? A respetar lo estipulado en Punta del Este y en la Ronda de Uruguay, para no tener barreras al comercio y respetar los principios de no discriminación y de la nación más favorecida. De aquí se desprende un punto que es la especificidad, entendida esta en el sentido de que hay productos que por sus características peculiares no pueden ser tratados igual que otros productos que producen otros países, sin que esto pueda caer en discriminación. Se trata
de darle un tratamiento especial, pero no por esto discriminatorio de otros países. Caso del algodón. Este tiene un tipo de cultivo y de producción que no es muy común y no puede ser comparado con fibras, por ejemplo, que son de tapetes, que pueden ser fibras de hilos y ya no son compatibles con el tipo de producción y el trabajo interno que se hace para poder producirse. Otra parte que comprende este acuerdo es la de salvaguardia. ¿A qué se refiere la salvaguardia? Esta comprende que puede haber situaciones en las que los países que están desarrollando la producción de textiles y de vestimenta puedan tener contingencias que no estén previstas en el acuerdo, pero que se presentan y tienen que ser resueltas de manera expedita. ¿Por quiénes van a ser resueltas? Por los mismos países miembros. Y de aquí derivamos otra parte del acuerdo que nos va a hablar del organismo que va a resolver el tipo de controversias que se puedan suscitar en el acuerdo. Es el organismo supervisor de los textiles y que va a conformar un grupo de 10 personas que van a ser representantes de los países miembros, tanto desarrollados como no desarrollados, y van a tener un presidente. Ese presidente junto con sus miembros van a actuar a título personal y se van a encargar de resolver las controversias que se puedan suscitar frente a una contingencia entre los países desarrollados y los no desarrollados que importen o que exporten textiles y vestimenta. Esto con la finalidad de que se pueda dar una respuesta pronta a un tipo de contingencia suscitada. Vamos a ver que este acuerdo va a tener un catálogo enorme en su anexo, con la finalidad de establecer en códigos el tipo de telas, de textiles, de tejidos, de bordados, de carpetas, de tapetes, de fibras con pelos, de fibras en punto que se pueden dar en este acuerdo. De modo que con el código establecido se pueda dar un tipo de especificidad y un trato especial a los productores de los países que importan y que exportan mercancías. Esto nos va a llevar al propósito que tiene el acuerdo, que es la liberalización del comercio, logrando la armonización de la producción entre los países que conforman el mismo y evitando así establecer cuestiones de no discriminación o que puedan violentar el principio de no discriminación o de la nación más favorecida. Este acuerdo va a seguir respetando lo establecido y acordado por los miembros en Punta del Este y en la Ronda de Uruguay. Vamos a tener en cuenta que este acuerdo está estableciendo las disposiciones que tiene comprendidas el GATT de 1994 y que son las que no tenía contempladas el acuerdo multifibras que estuvo vigente durante 20 años del 74 al 94. Importante resulta aquí entender que este proceso que llevó a acordar una cuestión sobre textiles y vestido está muchísimo más compleja, completa, respetando los principios de comercialización, de armonización entre los países. De este modo vemos que los acuerdos que conforman la OMC tienen un punto en específico, que deben estar respetando lo acordado en el GATT de 1994. Cada uno en la materia que le corresponde, el de la agricultura, en esa parte de la producción, el de la vestimenta, en textiles y vestido. Todos llevando al proceso de armonización, de liberalización del comercio entre los países, dando un trato especial a la mercancía que merece ese trato por ser realmente una producción diferente, sin que se caiga en la discriminación que puede suscitarse entre un país y otro. Muchas gracias.